Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de cada tarde. Y aquí vamos a compartir todo un escenario de informaciones, análisis y comentarios de la actualidad, tanto local, nacional como internacional. Hoy es jueves 18 de abril. Hoy, 18 de abril, es el Día del Locutor. Y vayan mis parabienes, mis felicitaciones a los hombres y mujeres del micrófono, los profesionales de la locución, que hay que especificar muy bien. Inclusive mucha gente quiere que yo soy locutor, me oyen en un programa de radio hablando, me han escuchado y ahora mismo yo participo en un programa diariamente y durante muchos años. Me ven aquí hablando con un micrófono aquí y creen que yo soy locutor y yo no soy locutor. Asimismo, muchísima gente que usted ve ahí hablando en radio no son locutores. Unos son periodistas y otros no son ni una cosa ni la otra. Los llamados comunicadores. Y cualquiera comunica. Todo el que tenga lengua y habla, comunica. Y hasta los sordomudos comunican de otra forma, pero comunican. Son comunicadores también. Claro, no podían hacer la radio y la televisión, pero comunican. Entonces, específicamente es un profesional especializado en la buena dicción, en el buen hablar, claro, también a mí eso se me exige, no quizás tanto, pero si yo no sé mínimamente hablar, no debo estar aquí. Porque si lo estoy hablando de disparate y malas palabras y mala dicción, no debo hablar aquí. Pero el locutor tiene una especificidad muy clara. Y hacia ello, mi parabienes, muchos locutores, claro, hay que aclarar, sí, que entre el periodismo y la locución hay afinidad, hay colindancia, hay alguna similitud, en algunas cosas coinciden, pero no es lo mismo. Yo soy periodista, no locutor. Y tanto locutores, mis amigos, mis amigas, su gran mayoría en Santiago, la gran mayoría, unos más, otros menos, pero capaces, muchos ya veteranos. Uno de las primeras personas que a mí me extendió la mano solidaria cuando yo hacía pinino en la comunicación, en el periodismo, fue ese gran locutor y amigo, siempre recordado, ídolo de tiempo, siempre inolvidable, Danilo Basilio, que hace 2 años y meses que partió de esta vida. Ese fue de los primeros que a mí me dio la mano y me ayudó a insertarme en la profesión del periodismo, la comunicación, que comencé en radio, no hablando, sino escribiendo noticias para ser leídas en un noticiario de radio, creado por él. Bueno, sí, esperamos cada día se siga profesionalizando más, se le siga dando importancia y que tanta gente no invada los medios, algunos sin preparación, sin educación, sin formación, irrespetuosos, vulgares, que han llenado mucho la radio y la televisión. Y eso no debe ser. Y bueno, entonces pasando a otros temas de la agenda del día de hoy. Hoy el Colegio Médico Dominicano, dirigido por Waldo Huelga, Ariel Suero, y médicos montaron un piquete frente a la Procuraduría General de la República para protestar por lo que afirman que son una serie de condenas en tribunales a centros médicos públicos y privados, sí, clínicas y hospitales. Aquí los hospitales privados le llaman clínica
Los hospitales eh, pu- públicos son lo que se llaman hospitales. Y también a médicos en particular. Yo tengo mi reserva. Es decir, esta es una protesta que la entiendo, la comprendo, pero necesariamente no estoy de acuerdo. Porque en la mayoría de los países las malas prácticas médicas son objeto de demanda, sobre todo en Estados Unidos. Cualquier cosita es una demanda que se paga carísimo. No digo que aquí haya que hacerlo igual, no hay que copiar todo, pero tampoco los centros de salud y los médicos no tienen patente de corso y muchas veces hay gente que muere por negligencia, irresponsabilidad, por bacteria, por falta de higiene y por muchísimas cosas, mala práctica médica. Entonces, todo se queda así. No hay derecho del ciudadano a reclamar una reparación. Ajá. Bueno, un servidor, por ejemplo, mi esposa dio a luz y una bacteria en la clínica se le fue al órgano cardíaco. Desde entonces comenzó un deterioro en su salud cardíaca. Y fue una bacteria donde dio a luz en una de las mejores clínicas de Santiago. Y no es el nombre. Y a partir de ahí ella duró casi 11 años más. O sea, no murió a la semana, a las 2 semanas, al mes, de una vez. Pero de esa bacteria duró casi 11 años más de vida y murió. Y hay otros que mueren a la semana, o a las 2 semanas, a las 3 semanas o al mes, de una mala práctica o una bacteria en un centro de salud. Entonces, son intocables. Para esas empresas, las privadas, porque las públicas no son empresas. Un hospital público no es una empresa, porque no anda, el objetivo no es buscar beneficios económicos, ni para el Estado, que es el dueño del hospital, los hospitales, ni para quienes lo dirigen. No es una empresa. Ahora, los hospitales privados, que le llaman clínicas, son empresas con fines de lucro, y donde se busca el máximo lucro, y donde a veces se abusa de los precios de cualquier cosa. Por tanto, a Ariel Suero, que le gustan tiene derecho a defender los médicos, tiene derecho a defender las instituciones y las empresas donde los médicos se ganan la vida. Pero, cuidado, caballero, a Waldo Ariel Huelga, cuidado. En otro aspecto, hay una denuncia que anda circulando, creo que hasta la Defensoría del Pueblo se hizo eco, y que en algunos centros penitenciarios del país, centros de reclusión, se están cometiendo graves abusos inaceptables, de maltratar, de torturar a los internos, a los reos. Mayormente en los últimos tiempos se ha venido denunciando esa práctica en el recinto de El Pinito, o El Pino, no sé si es El Pinito o El Pino, en La Vega. Pero también en Puerto Plata se ha hablado de eso. Y así, quién sabe en cuántas más de agentes penitenciarios. Esto parece que es como una policía especial. Digo, parece, yo conozco bien esa situación. Antes se sabe que los presos, y todavía hay, cuando estaban en el viejo sistema, o los que están todavía en el viejo sistema, es en las fortalezas, lo custodian guardia, y algunos presos de cierta confianza de las autoridades le daban posiciones de autoridad.
a los llamados prebostes. La gente le llamaba un probó, que es preboste, que generalmente eso viene de Trujillo, cometían abusos y arbitrariedades en la casa. Ya no se habla del preboste, ya se habla de agentes penitenciarios. Por tanto, tienen que ser unos agentes especializados para los asuntos carcelarios, que supongo que dependen de la Procuraduría General de la República. O son del Estado, de quien dependan, o sea, la policía, la Procuraduría, o la Suprema Corte. No, tiene que ser la Procuraduría. Entonces parece que esos son los que están imitando a los prebostes de Trujillo y de Balaguer, y los arbitrarios y los abusadores. Y así no puede ser. El Procurador General, Miriam Germán, si es la que le corresponde y dirige esa institución, o el que sea, o el presidente, quien sea, deben intervenir, deben corregir eso. Porque el hecho de que sean gente indefensa, porque no están armados, porque están ahí tirados, no quiere decir que se deba cometer abusos y atropellos. En ese sentido, se impone que se haga una depuración de sus agentes, que se le llame, y donde haya que dar sanciones, que den sanciones. Porque no es así. Demasiado abuso, arbitrariedad y trabajo pasan los reclusos o internos. Recintos donde caben 50, hay 800. Así no. En forma infrahumana, mala alimentación. Excepto los que hacen negocios desde allá o tienen afuera dolientes que tienen. Eso no la pasan mal. Tan mal. Y eso me imagino que nunca le dan, porque eso mantienen privilegios y se dan cuenta y manejan pesos. Y a eso lo tratan esos agentes penitenciarios, me imagino, como reyes, a los que allá tienen dinero y pueden cantearse. Ahora, los infelices son la mayoría que están ahí sin nada, con eso es que abusan. Y eso hay que corregirlo en este país. Hay que corregirlo. Bueno, y pasando, bueno, no sé. Hoy fue una comisión del Partido Fuerza del Pueblo, encabezada por Raúl Martínez, mi amigo Raúl Martínez. Es fiscal de Santiago, reconocido jurista, y alto dirigente del Partido Fuerza del Pueblo de Santiago, pero que tiene un cargo nacional en esa organización política que dirige Leonel Fernández. Raúl tiene un puesto a nivel nacional en ese partido, no solamente de dirigencia de Santiago. Y fue con un dirigente de esa organización a llamar la atención, sugerir, demandar de la Procuraduría de la República que intervenga ante lo que define de la compra masiva del partido en el poder a dirigentes de la oposición. Bueno, yo no digo que no sea cierto, ni puedo decir que es cierto. Uno ve que muchísima gente se pasa para allá. Uno dice, bueno, son ellos que van a tocar la puerta, ábranme, que quiero entrar. Puede ser. Puede ser también que hayan ofertas, no sé. Lo que yo sí creo, como que el ejercicio lo más que busca es mantener el discurso, mantener la denuncia, que se ha hecho hasta a nivel internacional, algún efecto, ir legitimando el proceso, puede ser, pero ¿y qué va a hacer la Procuraduría? Primero, aunque eso se dé, no hay pruebas. Nadie, no es una casa, que usted la vende, hay un notario, una notaría, un jurista que hace un acto de venta, hace un título, ni es un carro. Si le dan, se lo dan en efectivo. No hay pruebas. ¿Qué va a hacer la Procuraduría? Pero suena políticamente y manda un mensaje.
Y es parte de la guerra psicológica, y la guerra política, y la guerra mediática. O sea que desde ese punto de vista se entiende que la fuerza del pueblo tome iniciativa. Pero en efecto práctico, ¿no? Eso no se prueba. No la hay ni la van a encontrar. Además, ¿qué va a hacer? La Procuraduría va a decir en qué parte del código se establece que el miembro de un partido no puede irse a otro. ¿Dónde? No puede renunciar a ese partido e irse a otro. Eso es parte de la libertad que tiene el ser humano. Va a decir la Procuraduría y con razón. Ay, Dios. Y bueno, y ese es un debate que va a seguir hasta después de las elecciones. De seguro que sí, esa es parte ya de, y más en estos tiempos que realmente usted ve del PLD que se van, fuese el pueblo que se van, que se van, que se van, que se van, y la mayoría van a ser partido oficial, directamente o a uno de los aliados, especialmente a Justicia Social, que dirige Julio César Valentín, que es un ex PLDista, y por tanto los PLDistas y la Fuerza del Pueblo, con quien él militó por décadas, lo ven como parte suyo. Y ahí están con una gente que es de lo suyo, pero también están cerquita del poder, cerquita del gobierno. Hoy dice Miguel Vargas Maldonado que hay gente que se ha degradado tanto la situación política que hay gente que se vende fiao, que se vende fiao. Es decir, ven para acá, te compro, te voy a dar tanto, pero es después. ¿Será? Dios mío. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, muchas gracias, amigas y amigos televidentes. Bueno, ya está, como dije ayer, estructurado el Consejo de Gobierno del gobierno de coalición que dice que va a gobernar Haití en lo adelante y preparar, tranquilizar la paz, la seguridad y preparar el terreno para elecciones. Previo a eso, nombrar un primer ministro, nombrar un consejo electoral y todo eso. Lo que falta saber es cómo, si lo van a dejar gobernar. Esa es la pregunta del millón. Con todas esas fieras armadas que hay, miles de hombres armados y bien armados que hay ahí en una federación de pandillas. Bueno, esa es la incógnita. Vamos a ver, vamos a esperar. Mientras tanto, se informó, se dieron detalles de que las autoridades fronterizas militares apresaron a una mujer, una peligrosa delincuente haitiana, de esas que se fugaron. Cuando asaltaron las cárceles, salieron miles de reos en Haití. Entre eso asaltaron una prisión de mujeres. Y se fueron también. Y esa intentaba entrar al país. Y fue apresada. La policía haitiana, y para eso ha funcionado, una policía que anda corriendo de las bandas, pero por lo menos en ese aspecto ha actuado bien y ha funcionado. Le ha entregado a las autoridades dominicanas lista parece, de los delincuentes más peligrosos que se fugaron, y con ficha, con sus datos, sus fotos, y por eso fue lo que le permitió a los militares de Elías Piña, mire que viene por una zona, quizá no es de las más vigiladas, porque es una zona que no tiene muchas ciudades haitianas cerca, es más campo y no hay tanto movimiento, que es el centro de la isla, Elías Piña, no es Dajabón, que quizá es mucho más vigilada probablemente, no es Jimaní, sino por Elías Piña. Y la agarraron. Y se le entregaron a la policía haitiana. Ojalá que esté pendiente, ojalá le hayan dado muchos documentos para que aquí las autoridades tengan esas fichas, tengan esas fotos y de alerta en la frontera para que no entren. Pero también dentro del país, las autoridades, porque quizás muchos han entrado o se pasan de la frontera y no lo agarran allá y lo pueden agarrar aquí y devolverlo. Y esos peligrosos delincuentes que se fugaron de la cárcel haitiana. Y hoy, y ya yo me imagino que vendrá un vendaval, con razón, de la gente en el país más radicales. Estados Unidos deporta 52 haitianos hacia Haití que llegaron para atrás. O sea, lo que dirán muchas instituciones en este país y mucha gente, ajá, ¿y por qué Amnistía Internacional y otros organismos no le exige a Estados Unidos que se quede con ellos? Porque aquí se pide que lo acepten porque la crisis que tiene Haití, se pide aquí. Ajá. ¿Y por qué no le pide a Estados Unidos y le exige que no lo devuelva? Porque Haití se está derrumbando. Ahí por ahí que va a venir el vendaval. Y yo critico a Estados Unidos. Claro que sí. Por supuesto que sí. Que lo critico. Pero esa es la situación que se da en el hermano país haitiano. Entonces, en otro aspecto, la Junta Central Electoral anunció hoy que va a estar entregando duplicados de cédulas hasta el 16 de mayo. 16 de mayo es 3 días antes de las elecciones. Las elecciones, como se sabe, son el 19 de mayo. Por tanto, el 16 es 3 días antes. Eso es para el que se le pierda la cédula. Para que le pierda. Nadie va a criticar ni va a criticar. Y me parece que quienes menos van a criticar, digo, porque hay que criticarlo. Es un derecho que tiene y eso no tiene nada de malo. Todo lo contrario, es de bueno que se le perdió la cédula.
que la puede buscar, correcto. Nadie debe que tener. Pero me imagino que a la oposición le gustará, porque dirá, bueno, que según la oposición, desde el partido oficial compra cédula. Una gente, si tiene dos, vende una. Vamos, bueno, porque aquí se compran cédulas. Realmente las cédulas no se compran. Las cédulas se alquilan. Porque la gente que le dan 500 pesos, 1000 pesos por su cédula, no es para quedarse con ella. Ya en la misma noche de las elecciones, cuando cierran las urnas o al otro día se la devuelven. Es como un empeño, como una casa de empeño, que usted lleva una cosa y después se la dan. Claro, no tiene que llevar dinero. Es como, pásame tu cédula, porque tú vas a votar por aquel partido contrario al mío, yo no quiero que tú votes, y tú no votas, y yo te doy tanto. Pero inmediatamente cierran las urnas en la noche de las elecciones o al otro día, toma tu cédula. O sea, pero bueno, hay gente que puede tener dos para una empeñársela o prestársela a alguien por dinero para no votar y entonces sí ir y votar. O las dos gente diferentes. Bueno, en un país dice uno del líder político que la gente se vende fiado. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, las autoridades han emprendido una jornada, que está bien. La Dirección General de Impuestos Internos y de Aduanas contra los comerciantes chinos, que hay muchos en este país. Siempre han habido, dirá cualquiera. Claro, desde siempre que ha habido chinos, y en el área de los restaurantes, de los negocios de comida, pero últimamente eso se ha incrementado. Los chinos, ya no solamente en restaurantes y negocios de comida, en otros tipos de negocios. Muchos chinos. Entonces, parece ser, quizá no todos, pero que una parte importante de esos chinos se la quieren pasar de vivos, se lo dan de vivos y quieren evadir los impuestos internos, y quieren evadir las aduanas. Y las autoridades de esos organismos en los últimos días han cerrado muchos negocios de los chinos. Hoy se habla de 6 en la capital. Es una cantidad importante de negocios clausurados. Ante esa situación, la embajada de su país, la embajada china, ha llamado a sus conciudadanos a que cumplan las leyes, no la violen, se ajusten, pero también al gobierno que sea tolerante, que no sea selectivo, que no decir, aquí mucha gente viola, y es verdad, las leyes, mucha gente evade impuestos, mucha gente se la busca para no pagar o nada, o solo pagar una parte en aduanas, así como que se sancionen a todos los que hacen eso, no solamente a los chinos, ha dicho la embajada. Pero a todo el mundo hay que entrarle, todo el que va de impuestos hay que entrarle. Si aquí no hubiera tanta evasión fiscal de impuestos internos en aduana, aquí no hay que hacer ninguna reforma fiscal, aquí no hay que subir impuestos, lo que están, aquí no hay que poner más impuestos. No hubiera, porque todo el dinero que entraría al Estado sería descomunal. No haría falta más ingresos. Estoy hablando de elevación. Ahora, aquí hay, lo que es peor si se quiere, una política del Estado de privilegiar gente a los cuales le hace exenciones. Ustedes no tienen que pagar por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, el sector zona franca, a sectores del turismo y muchos otros sectores que están exentos. Creo que aquí hay empresas que compran su propio combustible en el exterior. Así lo hacía o lo hace la Falconbridge. Y tengo entendido que no pagan impuestos o combustible. Inclusive la Falconbridge tenía
un oleoducto que el combustible lo llevaba directamente de Jaina, por debajo de la tierra, hacia la mina de Falcon Bridge, en la loma de la Peguera en Munao. Y así, ascensiones terribles, al margen de lo otro, de elevación. Entonces, si aquí se corrigiera, aunque sea parcialmente, esas anomalías, no hay que hacer reforma fiscal, no, sobre dinero. Pero los chinos son los que le han caído encima ahora. Y si la están violando, que le caigan encima. Pero como dice su embajada, le caigan a todos los que violan. Todos los que no pagan los impuestos. Todos los contrabandistas. Sencillamente. Y bueno, dice el Ministerio de Educación que va hacia un concurso para la selección de 8.000 plazas de maestros en el país. Bueno, eso es muchos empleados, eso son muchos profesores, qué bueno. Esos son seguros maestros, profesores que van a ingresar ya, no este año lectivo está casi terminando, será para el próximo año, agosto, año 24-25. Bien, eso es muy bueno. Primero, que se haga por concurso, obliga a la preparación y no al amiguismo. Ven tú, porque eres del partido. No, así no, por concurso, así tiene que ser. Y hoy es importante que estén los profesores suficientes, necesarios, requeridos para el sistema educativo de este país. Los cuatro están ahí de sobra, en momentos en que también hay una discusión por un reajuste salarial para el Magisterio Nacional. Señor director, volvamos a un mensaje. Adelante.
Gracias, muchas gracias amigas y amigos televidentes por continuar con nuestro programa de este jueves 18 de abril, Día de los Locutores. Hoy hubo una actividad política, vamos a decir, en la capital, donde diferentes sectores del área cultural, del trabajo de la cultura en el país, le expresaron su respaldo al candidato a la presidencia por el PRM y aliados a la reelección, presidente Abinader. El presidente Abinader habló ahí de, en un próximo periodo, establecer un gabinete de la cultura, es decir, prestarle más atención, más apoyo al área de la cultura en el país. Bien, inclusive prometió reconstruir, rehabilitar aquel famoso teatro, el Teatro Agua y Luz, que fue muy famoso, fue construido en la era de Trujillo, creo que 55, para la Feria de la Paz. Oiga usted, la Paz de Trujillo, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Oiga, era la feria de la capital del 55. Creo que ese año se construyó el Agua y Luz, pero durante muchos años fue un teatro, un centro de cultura y arte. Yo recuerdo de un muchacho y siempre se hablaba de esos actos. Muchos años después, aún los 12 años del Balaguerato, operaba. Eso se deterioró, pero debe quedar instalaciones ahí. Quizás no hay que partir de cero. Si se reinvierte, magnífico. Ahora quisiera aprovechar para... Tuve informaciones de gente vinculada aquí a la Alianza Cibaeña, que ahí se han cancelado empleados. Y como que hay una política del Ministerio de Cultura, de esa institución, no hacerle caso, no apoyarla, y cancelando gente valiosa, que pone en serios aprietos de que no pueda seguir operando y dando el servicio que tiene que dar y que siempre ha dado la Alianza Cibaeña en el país, en Santiago. Y eso es, yo no sé cómo calificarlo. Una institución centenaria, este año cumple 140 años, oiga usted, 10 años menos que el Amantes de la Luz. Esa institución benemérita y prestigiosa, Santiago. Y que el Ministerio de Cultura, que aquí invierte millones en cualquier disparate, ¿cuántos millones no perdería? Que ese ministerio estaba organizando el carnaval, la fiesta de carnaval en el país. Recordemos, hace poco. Y el día antes la canceló y no la celebró. Por el luto de Salcedo, que dijimos que bien que la canceló, pero debió hacerlo muchos días antes y no se invirtieran todos esos recursos para ir a la capital, al desfile nacional del carnaval. Ahí se tiraron por la borda millones de pesos y en otras situaciones que no tienen tanto sentido, se gastan millones de pesos. Sin embargo, 2 pesos ahí en la Alianza Cibaeña no lo quieren gastar. Y las autoridades de Santiago, y lo que sé yo, tienen que decirle al presidente Balaguer que le llamen la... Perdón, oiga esto, que el presidente Abinader, que le llame la atención a la megadiva, a Milagros Germán, que eso no puede ser. Ahora que el presidente Abinader está hablando de cultura y que le va a dar un apoyo grande en el próximo gobierno, vamos a seguir. Este es el primer capítulo de la Alianza Cibaeña, por eso vamos a seguir. Bueno, están prófugos, o lo andan buscando, 2 responsables o supuestos responsables de la muerte del campesino en Tireo, Constanza. Y organizaciones ambientalistas le están pidiendo a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que intervenga para investigar ese crimen. Dicen las autoridades que no dan los nombres, pero ya lo tienen identificados, esos 2 que buscan por la muerte
de Francisco Ortiz en Pireo, Constanza, un mártir de la lucha por los recursos naturales y el medio ambiente en la República Dominicana. Que lo atrapen lo antes posible. Y bueno, en Atomayor encontraron varios agentes policiales siendo parte de una red que se dedicaba a secuestros y extorsiones junto a civiles, pero varios agentes de la policía se dedicaban a esa acción delictiva, a secuestrar y extorsionar agentes de la policía. También severo castigo a esos bandidos. Y bueno, una información que viene desde Kenia. Hoy un accidente aéreo, el jefe de las Fuerzas Armadas y numerosos altos oficiales de las Fuerzas Armadas perecieron en un accidente aéreo. Lamentable. Kenia es el país que está supuesto a dirigir el contingente policial, no dicen militar, sino policial, supuestamente en Haití. Pero hoy ocurrió ese grave accidente aéreo. Lo lamentamos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa esta tarde. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, que nuevamente nos encontremos para otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.